Hoy nos toca el capítulo número 1 del libro de Esdras. El capítulo número 1 del libro de Esdras tiene por título el capítulo El decreto de Ciro. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Entonces vemos el decreto de Ciro, o sea, el decreto del rey. Se dice aquí en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. O sea, Ciro era el rey de Persia, lo que podemos decir como si dijéramos hoy en día el presidente de República Dominicana, el presidente de Venezuela. Antes le llamaban rey. Entonces vemos que Ciro es rey de Persia para que se cumpliese, dice el versículo 1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, o sea, de boca. Dios despertó su espíritu y hizo que él pregonara, hablara, proclamara de boca, pero dice que también por escrito, por todo su reino, o sea, por todo el país. Pregonó, declaró, o mandó también los escritos, dijo: así ha dicho Ciro, rey de Persia.
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Como ya sabemos, ¿verdad? Nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, Él es Dios, Dios en los cielos y Dios en la tierra. Y Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Nosotros, sus hijos, sus hijas, tenemos que hacer lo que nuestro Dios nos mande, nos diga. Ahí, por ejemplo, Él nos dejó, ahí está la Santa Escritura, la palabra, la Biblia, y Él deja allí mandatos, mandamientos, estatutos, que uno tiene que vivir, obedecer, cumplirlos, hacerlos. Dice que el que ama a Dios obedece su palabra. Entonces aquí estamos viendo con el rey, ¿verdad? Que cuando Dios piensa hacer algo, Él lo hace. Pero Dios siempre hace las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Aquí vemos que en la casa de Dios, que antes era algo físico, el tabernáculo, recuerden que antes era algo físico, allí moraba la presencia de Dios en el tabernáculo. Y lo comparamos con hoy en día, ya la presencia de Dios ya no mora en tabernáculo, en una casa física. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de la gloria de Dios, es santo. O sea que ahora nuestros cuerpos es la morada del Señor, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Antes la presencia de Dios, Dios mismo moraba en un tabernáculo, vamos a decir una casa, para que entiendan mejor, una casa. Ahora, hoy en día, la casa somos nosotros mismos, el tabernáculo somos nosotros mismos, y en nosotros mora el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Mora en cada uno de nosotros. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, pasa en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, a morar allí en esa persona. Entonces vemos que aquí dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense de la manera como Dios trabaja cuando Dios quiere hacer algo. Recuerden que Dios usa a sus hijos, a sus hijas o a cualquiera. Hasta puede usar hasta un animal. Dios hace como quiera, por eso es que Él es Dios. Fíjense que aquí la casa de Dios, que era el tabernáculo, estaba destruido. El templo estaba destruido. El enemigo había destruido el templo. Porque cuando un rey hace lo malo delante de Dios, siempre se levanta el enemigo, siempre el enemigo viene a hacerle guerra, se llevan a la gente cautiva. Y esta vez habían destruido hasta allí la casa del Señor. Se habían llevado las cosas, todo. Entonces, ¿ahora qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Dios despertó, Dios había despertado aquí el espíritu de Ciro. Fíjense que él mismo está diciendo, él mismo lo dice, miren cómo dice. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, edificar es construir. Edificar es construir. En la casa del Señor, el tabernáculo estaba todo destruido. Y fíjense, por lo mismo, todo es por el pecado, por la desobediencia del hombre. Entonces aquí, Dios levantó al rey, a Ciro como rey. Y fíjense que le mandó. Dice que le dio todos los reinos de la tierra y le ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, Dios despierta el espíritu de la persona. O sea, Dios pone ese deseo, ese querer, ese deseo cómo hacer en la persona. En hacer esto, siento, Dios me habla, puede hablarle o pone en él, despierta, como dice aquí, despierta el espíritu. La persona comienza a tener ese deseo de hacer esto, de hacer aquello, pero muchas veces es el Señor impulsándolo para hacer aquello.
Entonces vemos que aquí que fue el Señor, y él está consciente que fue de Dios porque él mismo está diciendo: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. O sea, ya aquí Dios le mandó directamente, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces vemos que esto fue de parte de Dios mismo. Dios escogió al rey Ciro para que le edificara allí, le construyera allí su casa. Recuerde que estamos aquí en el Antiguo Testamento, en la ley. Todavía no había venido el Señor Jesucristo en carne allí. Todavía el Señor Jesucristo no había dado su vida, no había venido, no había dado su vida. No nos había redimido. Entonces en aquel tiempo moraba el Señor en una casa física. Dice el 3, versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, prácticamente se le estaba diciendo que cualquiera que pertenezca a su pueblo, o sea, que ellos podían ir, les estaban haciendo un llamado, que todo aquel que sea del pueblo de Dios, que se acercaran, que vinieran a Jerusalén. ¿Para qué? Para edificar, para reconstruir. Reconstruir, porque estaba destruido. Y ellos necesitaban, Dios le mandó, dice allí, que le mandó a reconstruir el templo, su casa. Entonces, el 4 dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que cuando Dios hace un llamado, los hijos verdaderos atienden ese llamado. Vemos que cuando Dios hace un llamado, Dios es quien toca allí, despierta el espíritu en la persona, y esa persona va y atiende al llamado, obedece al llamado. El 4, como dice, que en el lugar donde se encuentren, no importa que se encuentren lejos, cerca, o sea, no importa dónde estén, ese remanente judío, le está diciendo que los que viven alrededor, o sea, los vecinos, que les ayuden con todo lo que allí se iba a necesitar, dándoles que plata, oro, o sea, todo lo que se necesite para la construcción, para la reconstrucción, para el viaje, los animales, y que también para la ofrenda, una ofrenda para el templo en Jerusalén. Entonces vemos aquí el mandato que está dando el rey Ciro. Y vamos a ver qué sucede. Dice el 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. Fíjense, de repente vamos, para que vayamos entendiendo mejor. Póngase que hay 1000 personas, pero de esas 1000 personas, 900, el Señor despertó su espíritu. Esas 900 fueron las que atendieron el llamado. Esas 900 fueron las que empezaron a ayudar a regresar a Jerusalén. Entonces vemos que es el Señor quien despierta, quien toca el corazón de las personas, pone el deseo, ese querer como el hacer de hacer algo. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea que es Dios quien los mueve, es Dios quien toca su corazón, es Dios quien pone en ellos ese deseo, ese querer como el hacer. O sea que las cosas no se dan por sí solas. Cuando Dios es un Dios de propósito,
Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. No importa que el enemigo se quiera levantar, no importa lo que se presente, Dios siempre da la victoria. Dios siempre da la victoria. Entonces vemos, entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Recuerden que la casa estaba toda destruida, pero el Señor levantó a rey Ciro para reedificar, o sea, para que la reconstruyeran. Y como antes habíamos mencionado, ¿verdad? Porque anteriormente la casa era algo físico, un templo físico. Ahora nuestra casa es nuestro cuerpo. Y así como el enemigo puede destruir, fíjense, destruir el templo físico y todo por el pecado, así mismo puede suceder hoy en día. Que la vida de una persona sea destruida por causa del enemigo. Igualito, solamente que hoy pasa espiritualmente y literal también. No como un templo físico como antes, que era una casa literal. Era un templo. Ahora es nuestro cuerpo, ahora es nuestra vida. Cuando un hijo o una hija de Dios se aparta del Señor, cuando un hijo o una hija de Dios no quiere ya saber de Dios, ya no obedece, ya no hace las cosas que Dios le pide, ahora vive su vida a su manera y no a la de Dios. O sea, está en desobediencia y rebeldía. Allí esa persona ya le está dando derecho legal al enemigo. ¿Por qué? Por causa de los pecados. El desobedecer, el rebelarse contra Dios, el apartarse de Dios, en hacer las cosas que Dios le desagrada, todo eso es pecado. Dios tiene alrededor de nosotros una protección. Pero cuando uno desobedece a Dios, entra en desobediencia, rebeldía, y Dios llama, Dios habla y la persona no atiende, esa cobertura de parte de Dios se quita. Entonces entra el enemigo a atacar fuertemente. Entonces fíjense, después de un daño, ¿verdad? Después que fue como destruido, pues, el tabernáculo, la casa de Dios, fíjense que Dios levantó al rey Ciro para restaurar. Pero hoy en día, una persona, póngase que la persona caiga en pecado, sea parte del Señor. Dios le habla, Dios le avisa, todas esas cosas. Y la persona vive cosas terribles. Le pasa esto, le pasa aquello, cosas terribles. Pero si esa persona se arrepiente, si esa persona se humilla, busca a Dios en oración y se aparta del pecado y comienza a hacer lo correcto delante de Dios, Dios restaura. Así como en los tiempos bíblicos que estamos leyendo aquí, Dios restauraba el templo. Levantó al rey Ciro para restaurar el templo físico, literal. Hoy en día, esa persona, si tiene su vida espiritual, su vida destruida, o sea, apartada por completo delante de Dios en pecado, entregada a las cosas del mundo. Pero si esa persona se humilla y busca a Dios de corazón, Dios trae restauración sobre esa persona. Restaura su vida espiritual. Si está enferma, restaura su vida física, la sana, la libera. Restaura su vida por completo. No importa lo que haya vivido, no importa lo que haya pasado en su vida, no importa los errores, los pecados que haya cometido. Si los confiesa, se arrepiente y se aparta, dice la Biblia que alcanza misericordia. Entonces allí Dios hace una restauración. Dios la limpia, Dios la sana, Dios la libera, Dios la restaura. Dice la Biblia que Dios hace cosas nuevas en su vida. Dios hace cosas nuevas. Así que tenemos un Dios que es misericordioso. Dios es amor y sabemos que también es fuego consumidor. Pero Dios es un Dios de misericordia. Entonces, así como Dios mandó al rey Ciro a restaurar su casa, la casa de Dios, así mismo Dios hoy en día restaura también su casa, que es en nosotros, nuestras vidas. Restaura nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, literal. Pero nuestra vida espiritual, nuestra vida. Entonces dice el 6, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Fíjense, había que reconstruir el templo que estaba destruido, el enemigo lo había destruido, pero cuando Dios decide hacer algo,
Dios lo hace, fíjense. Despertó el espíritu del rey Ciro para que le reconstruyera el templo. Dios también despertó el espíritu del pueblo. Dios despertó allí a mucha gente, su espíritu, tocó su corazón. ¿Para qué? Para que la gente también ayudara con oro, con bienes, ganado, con todo lo que iban a necesitar para la reconstrucción de la casa de Dios y para comenzar los sacrificios y todo, para ponerla activa, para activar la casa de Dios y todo lo que se hacía anteriormente en esos tiempos, en la casa del Señor. Pero ¿quién hizo todo eso? El Señor quien toca los corazones. Por eso que también hoy en día nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Eso dice la Biblia. Nuestra confianza debe estar completamente en el Señor. Tenemos que saber que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Tenemos que saber que Dios tiene todo bajo control, que Dios es el Dios de lo imposible. Que no importa la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, tenemos que creer que Dios se va a glorificar. Tenemos que tener la seguridad que estamos en las manos del Señor y que nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Tenemos que saber que Dios es el Dios de lo imposible, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces tenemos que confiar en el Señor. No importa lo que se nos presente, no importa si es una situación de enfermedad, no importa si es una situación que de una necesidad de algo, no importa lo que estemos pasando. Tenemos que tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, que Dios va a abrir puertas, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, que el Señor nos va a ayudar, que estamos en las manos del Señor. Tenemos que tener confianza en el Señor, que estamos en sus manos y que nada ni nadie nos arrebata de sus manos. Lo que tenemos que también estar pendientes de tener nuestros corazones diarios limpios delante de Él, siempre pedir perdón por cualquier pecado. Si usted sabe que dijo mentira, pida perdón. Siempre póngase a cuenta con Dios, siempre, todos los días. Todos los días hay que pedir perdón por cualquier pecado que uno haya cometido. Siempre, para uno mantener el corazón limpio delante de Dios y para mantener la puerta cerrada al enemigo también. Entonces vemos que todos los que estaban alrededor, dice el versículo 6, les ayudaron con plata, con oro, bienes, ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Fíjense, todos los que estaban alrededor les ayudaron. Fíjense que Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Tocó a toda la gente que vivía alrededor, de sus ciudades, de todo, de allí, desde el pueblo. Y fíjense, colaboraron. Eso solamente lo hace el Señor. Y dice, y el rey Ciro, versículo 7, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. El rey Nabucodonosor, que fue el que había atacado y había destruido todo eso, fíjense, el rey Ciro estaba sacando los utensilios de la casa de Jehová que el rey Nabucodonosor los había puesto en la casa de los dioses del rey Nabucodonosor. Fíjense eso tan terrible. Pero fueron recuperados, los sacó. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Fíjense que cuando el rey Nabucodonosor atacó, destruyó allí la casa de Dios, sacó los utensilios y esos utensilios los había metido allá en la casa de los dioses de él, donde él adoraba a otros dioses. Pero fíjense si Dios no es tan bello, si eso lo llevamos hoy en día. Una persona puede tener su vida destruida por el alcohol, destruida por la prostitución,
destruida por las drogas, destruida por cualquier cosa, no importa lo que haya vivido en el pasado. Dice la Biblia que Dios hace cosas nuevas en las vidas. No importa el pasado que haya tenido, Dios perdona a la persona, la limpia, la restaura, la sana y hace con ella cosas nuevas. Hace con nuestras vidas cosas nuevas. Sana, limpia, restaura. ¿Cuántas personas nos han dado testimonio, hijas de Dios, hombres de Dios, que tuvieron una vida terrible, trágica, y cómo Dios los sacó de la vida trágica, terrible que estamos viviendo y les dio una nueva vida? Restauró todo, restauró matrimonio, hijos, todo. Entonces Dios hace cosas nuevas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar. Confiar en que Dios, claro que Dios puede cambiar las cosas para bien, para bendición. Lo único que tenemos que hacer nosotros es serle fiel, buscarle, no tenerle miedo a nadie, a nada ni a nadie. Recuerden que el enemigo siempre se va a levantar porque ese es su trabajo. Y el enemigo lo que hace es amedrentar, asustar. Pero si usted confía en el Señor, no importa lo que el enemigo haga, no importa. El Señor siempre le va a dar la victoria porque el Señor le va a proteger. El Señor le va a ayudar. El Señor le va a bendecir. El Señor le va a abrir puertas. Pero usted debe caminar de la mano de Dios. Dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Nosotros no podemos llevar vidas lejanos a la palabra, lejanos de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros no podemos hacer nada separados de Él. Lo necesitamos a Él. Por eso es que todos los días tenemos que leer la palabra, meditar en la palabra, aprender de la palabra, orar. Tenemos que pasar tiempo en oración, estar en comunión con Dios. Necesitamos cada día apartarnos de las cosas que a Dios le desagrada. Si antes decía malas palabras, ya sé que no debo de decir malas palabras. Si yo antes decía mentiras, ya yo sé que no puedo estar diciendo mentiras porque ofendo a Dios. Y le doy derecho legal al enemigo para que me ataque. Le abro puerta al enemigo. Si antes yo me la pasaba puro peleando, discutiendo, ya yo sé que yo no puedo pelear, no puedo discutir, porque todo eso es pecado. Ahora de que debo orar por mi prójimo, mis hermanos, por el que me hace mal, por el que me hace daño. Uno debe orar e interceder por esa persona, para que Dios les ayude, para que Dios les toque, para que Dios cambie sus vidas, sus corazones. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios es bello. Y Dios, como siempre, tiene todo bajo control. Y siempre tiene todas las cosas en sus manos. Dios es hermoso y bello. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, en cada uno de nosotros, a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.